Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en esta noche. Soy el pastor Freddy Pita del Ministerio Internacional Ebenecer Bajo Unción Ecuador. Es grato estar una vez más con ustedes y conectarnos creyendo de que hoy día el Señor va a tener una palabra de renuevo, una palabra de restauración, de edificación. Amén. Hoy día es una noche muy bonita, muy especial. Hoy es viernes y como todos dicen, el cuerpo lo sabe, amén. Pero hoy el cuerpo sabe que tenemos que alabar, adorar, glorificar y sobre todo aprender de la palabra del Señor. Gloria al Padre que está en los cielos. Vamos a comenzar a saludar a Pamelita y Yesca. Hija, fue un gusto hoy día estar por tu casa y la verdad que nos dio mucha nostalgia de no poderles abrazar o entrar a su domicilio y estar un rato, orar por ustedes, amén. Pero desde acá nosotros lo estamos haciendo. Esther Pita, que el Señor le bendiga. Pilar Pita ya se conectó, que el Señor le bendiga. Dunmec Mejía desde allá de Santa Cruz, las Islas Galápagos. Un abrazo, Dios te bendiga. Silvia Albán, un abrazo, hija, Dios te bendiga. Alison, un gusto verla hoy día. Alison, en verdad nos llena de regocijo de verla. Qué bueno es Dios, amén. Freddy Pita, que el Señor le bendiga. Dios es bueno, María de los Ángeles, hija, Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Así que en esta noche tenemos un invitado especial a nuestro pastor Mario Roberto Amaya del Ministerio de Benecer Bajo Unción, allá en New Jersey, Paterson, Estados Unidos, con su amada esposa, la pastora Lidia Amaya, y todo ese lindo ministerio, los ancianos, Verónica, Bolívar, y todos aquellos que están siempre regocijándose con la palabra del Señor. Así que en unos minutos vamos a estar conectados ya con el pastor Mario Amaya y creyendo que el Señor nos va a traer una palabra que nos dice este tema: cómo sobrevivir en tiempos difíciles. Amén. Así que prepárese, el Señor es bueno, vamos a tener un tiempo maravilloso, que el pastor Mario ya esté conectado y bendito sea el Señor. Amén. Así que le vamos a esperar que ya el pastor esté ya listo. El pastor Mario, ya lo estamos viendo acá. ¿Cómo está? Mucho gusto, buenas noches, mis amados. Dios me lo bendiga, mi amado pastor Mario Roberto Amaya. Saludos desde acá, desde nuestra ciudad, Guayaquil, Ecuador. Déjeme ir ubicando la cámara, yo me veo casi sin cabeza. Estamos esperando que Ok, Junior nos acomode un rato la cámara, pastor, y enseguida estaremos conversando con usted. perfecto. Bueno, y estamos también esperando que las personas se conecten y hasta eso pues seguimos saludando a mi querido hermano Helio Ernesto Escudero, Erika Merelo, Eduardo García, saludos hijo, Cecilia Arroyo Muñoz, que Dios le bendiga, Silvia Albán, Fernando Illesca, que el Señor le bendiga, Jacqueline Rosales, que Dios le bendiga, Pastor Mario, la hermana Jacqueline Rosales de allá de Salinas, donde estuvimos un tiempo gozosos por allá en Salinas. Ella es de por allá. Eh, Bendito sea el Señor. Dieguito Daniel, Diego Delgado, también ahorita que está por los Miamis. Saludos, hijo. Jessica Montes, Dios le bendiga. Estuvo de cumpleaños Jessica también. Hoy día también celebramos el cumpleaños de Suri Ávila Merelo. Qué lindo. Pastor Mario, hoy tuvimos la oportunidad con la pastora Patricia de acercarnos hasta Durán City. Nos fuimos allá llevándole un presente a mi querida hija espiritual, Suri Ávila Merelo. Fue un tiempo muy bonito, así que estuvimos por allá viendo y también orando por Durán. Creemos que Dios pronto nos va a llevar otra vez para poder comenzar a impartir la palabra. Carlita, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios y a cada uno de los hermanos que se están conectando. Pastor Mario, es grato de verlo y escucharlo. Y hoy día nosotros quisimos traer un tema muy importante: cómo sobrevivir en tiempos difíciles. Amén, pastor. Entonces, le dejo a usted para que salude y comience a desarrollar este tema que es tan importante. Bienvenido, pastor Mario. Mis amados, buenas noches. Saludo, fuerte abrazo desde aquí, desde Estados Unidos.
en la parte, en la parte norte donde está ubicado New York, New Jersey y Connecticut. Desde este lugar, pues les mando un fuerte abrazo, esperando que todos ustedes estén pasándola bien, ya bajando ese pico de la pandemia que nos ha afectado a todo el mundo. Y realmente creo que Dios está en el asunto. Creo que Dios en Amén, estos amén. tiempos nos está hablando de alguna manera muy tremenda. Y para esto yo le agradezco mucho, ¿verdad?, la oportunidad que el pastor y los obispos Pita de allá de Ecuador, en la cual estamos trabajando juntos con ellos, pues me han extendido esta invitación y a medida va pasando el tiempo queremos tocar solamente algunos puntos referente a lo que tiene que ver cómo sobrevivir en tiempos así, en tiempos de crisis. Y la verdad es que para mí es un honor compartir esta noche, pastor, con Amén. ustedes. Muy amable, Y Pastor Mario. con todo amor y con toda humildad y con todo, ¿verdad? Venimos y con mucha delicadeza a traer este momento de que es un refrigerio para todos los que estamos aquí en línea y los que están conectados. Qué bueno, Pastor Mario, en verdad que es grato, como le digo, escucharlo y saber de que nos acompaña junto al ministerio que usted preside, que usted pastorea, y acá pues con regocijo pues está mucha gente conectada, bueno, sabiendo de que con la expectativa de que usted nos va a traer una palabra maravillosa. Pastor, eh, estos tiempos en Ecuador y en los Estados Unidos y a nivel mundial se ha visto pues que esta pandemia fue difícil caminar con ella. Muchos de nosotros acá en Ecuador específicamente estuvimos encerrados más de 70 días. Recién se prendió el semáforo a color amarillo y recién las personas están saliendo con los debidos cuidados y protocolos. Pero yo me preguntaba, Pastor Mario, es que no solamente como nuestro país, que es un país que muchas personas lo tildan como un país tercermundista, a diferencia de los Estados Unidos, que es un país de primer mundo, con mucha tecnología, con mucha medicina, con muchos hospitales, con muchos centros de salud. Pero la pregunta va basada, Pastor, que cómo sobrevivimos nosotros en estos tiempos difíciles, es porque a pesar de que haya un país como los Estados Unidos de primer mundo y un país como el nuestro que le llaman, ¿verdad?, de tercer mundo, pero se sintió el remesón en cualquier parte. En los Estados Unidos sabemos de que el pico alto que tuvo los Estados Unidos y cuánta gente murió, a diferencia también de lo que pasó en Ecuador y que las noticias hacían entrar en escalofrío, llamémoslo así, de saber de cuánta gente ha muerto, de cuánta gente caía en las calles, etcétera, etcétera. Pastor, ¿cómo ustedes vivieron, cómo sobrevivieron, cómo estuvieron comportándose en esta crisis en un país como los Estados Unidos? Pastor, realmente quiero aclarar esto, ¿verdad? Precisamente entramos en el debate de cómo sería o cómo manejamos la situación aquí y cómo se manejó en otros países. Pastor, siendo un país, como usted mencionó, poderoso, un país que tiene recursos, un país que tiene diferentes facilidades de medicina, en lo que es el área medicinal, es muy adelantado. Déjeme decirte, pastor, que la pandemia no respetó eso. Okay, en primer lugar, podemos ver que lo que es el centro, nosotros estamos escasamente a 12 minutos en auto de aquí a Nueva York y encontramos que la parte donde nosotros nos ubicamos está muy cerca a Nueva York y eso fue donde estuvo el epicentro, por lo cual yo digo que cruzó frontera a la parte de New Jersey y todavía de cierta manera estamos viendo que sí ha bajado el pico de la pandemia, pero estamos viendo, pastor, que a diariamente reporta más de 100, 90 y 80 personas muertas. En el estado de New Jersey, voy a enfocarme de este lado, hay casi 12,000 Wow. muertos, 12,000 muertos en esta área. Entonces, estamos viendo que eso no respetó ni cultura. Aquí el dólar se vino abajo, las reducciones y la provisión de las personas tan escasa, pastor. Estamos viendo en muchas áreas donde aquí abunda la comida escasear y hay personas haciendo filas buscando ayuda en Estados Unidos, algo nunca que se había visto anteriormente.
Estamos viendo que los servicios comunitarios están precisamente repartiéndole comida a la gente de bajos recursos y también al que no tenía bajos recursos, porque siempre, pastor, en nuestras recomendaciones es que una persona, ¿verdad?, que ha decidido, pastor, ser una persona que maneja sus bienes, porque recuérdese que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Amén, Dios. amén. Eso quiere decir que en determinado momento nosotros debemos, pastor, de alguna manera, por mucho sea la estrechez o la pequeñez de uno, tener una cama financiera para estos tiempos como lo que hemos vivido. Claro, hay lugares, pastor, como estamos viendo en Estados Unidos, ahora mismo están diciendo que el 17% de Estados Unidos está desempleado, al nivel de todos los casi 200 millones de personas que habitan en este lugar. Entonces quiere decir que ha entrado el país en una crisis terrible. Después dieron una estadística que bajó de 17 a un 14% y se esperaba que al entrar el mes de junio fuera mucho más alto la tasa o el índice de desempleo. La gran bendición, pastor, es que la economía de alguna manera se empezó a recuperar. La bolsa de valores en Estados Unidos subió en estos días cuando estaba muy golpeada. Y tercero, no se reportó la cantidad que esperaban los gobiernos locales de tasa de desempleo. Quiere decir que al activar un poquito la economía, entonces se está volviendo a surgir. Pero no obstante, hay mucha gente pasando mucha necesidad. Amén. Mucha necesidad. Y eso es debido a la pandemia. Amén. Tremendo, pastor, ¿no? Estamos hablando un poco para que las personas que recién se están conectando acerca de la crisis que hemos vivido, no solamente en Ecuador, sino también en los Estados Unidos y a nivel mundial, que nos ha golpeado mucho. Y como lo dije al comienzo, Pastor Mario, pues nosotros que nos califican como un país tercermundista y los Estados Unidos como un país de primer mundo, la pandemia no respetó quién es quién, sino que simplemente afectó a muchas familias. Pastor Mario, una segunda pregunta ya entrando en la parte espiritual, porque nosotros acá en Ecuador, definitivamente esta pandemia nos causó mucho temor, nos causó mucho dolor, nos causó mucho llanto, tristeza, e inclusive causó de que mucha gente hasta incluso dude de la manifestación de la gloria de Dios. Mucha gente comenzó a menguar su fe al recluirse o al recluirse a sus casas, ¿verdad? En sus hogares, desesperados. Unos buscaban de Dios, otros ni siquiera ya querían buscar de Dios. Pero definitivamente en la parte espiritual, pastor, acá nosotros estuvimos viviendo un tiempo muy difícil donde muchos pastores no estuvimos preparados para pastorear de esta manera, de ponernos frente a un teléfono, de hacer transmisiones por Facebook Live o hacer por Zoom o tratar de animar a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? De que ahí hay un Dios todopoderoso. ¿Cómo ustedes lo vivieron, pastor, en los Estados Unidos, tal y cual como yo se lo estoy pintando acá en Ecuador, la vivimos muy duro? ¿Cómo ustedes vivieron allá en los Estados Unidos exactamente como iglesia? Pastor, referente a esa pregunta, pues fíjate que volvemos al mismo tema central, ¿verdad? La crisis que tocó en Guayaquil también fue tocado acá. O sea, esto no lo podemos perder de vista y verlo sobre ese lente. Realmente a nosotros nos ha tocado exactamente vivir lo que ustedes están viviendo. Los templos, las reglas fueron que se cancelaban los servicios. Debido a esto, cada estado opera de la siguiente manera. Tiene un alcalde, tiene un gobernador y el presidente que es encima de todo, pero siempre ellos respetan los protocolos de reglas establecidos en el estado. Cuando ellos dijeron cerremos las iglesias, yo creo que ningún pastor estaba preparado para esto. Así es. ¿Por qué, pastor? Porque vamos a hablar francamente para todos aquellos que nos están escuchando. Recordemos que las iglesias, tanto aquí como en Ecuador, en Honduras, en cualquier parte del mundo entero, son iglesias que van a necesitar y operan bajo recursos. Y los recursos, ¿verdad?, de las personas fueron afectadas en Amén. sí.
A la persona perder el desempleo, nosotros no estábamos preparados para afrontar una cantidad de dinero mensualmente, que teníamos que tener en mano para poder, ¿cómo se llama?, sostener los edificios. Pastor, lamentablemente, aquí en Estados Unidos, el temor embargó a muchos pastores que decidieron retirarse del pastorado. Wow. Mire qué amenaza. Decidieron retirarse del pastorado porque para mí viene siendo como una falta de confianza en lo que han creído. ¿Por qué, pastor? Porque recordemos, yo sé que la gravedad de la pandemia es fuerte, pero hay algo que no podemos pasar o obviar o dejar a un lado. Pastor, ¿cuántas veces todo el mundo de nosotros no hemos tenido crisis? Así es. Personas que íntimamente no saben las personas, ¿verdad? Y para ser un poco más claro, hemos vivido tiempos, pastores, cuando la iglesia no ha florecido en absolutamente nada, porque todo pastor depende de su congregación. Pero íntimamente nadie sabe los tiempos que muchas veces uno tuvo que vivir a base de tarjeta de crédito, por amor a la obra, Amén. por estar ahí, quitándose salario, por levantar la iglesia, para que la iglesia siga adelante. Claro que no es, pastor, el caso de algunos otros pastores, pero al entrar este temor, como dice, la fe de los hermanos se apagó, porque las amenazas, pastor, que estamos viendo es que la iglesia tome una dirección la cual es antibíblica. Ejemplo, guardar los 6 pies de distancia. Sí, estamos en medio de una pandemia y todo, pero a nosotros la Biblia nos mandó a poner la mano sobre los enfermos. ¿Y cómo nosotros le vamos a impedir a un enfermo que llegue o vamos a estar examinándolo como un doctor? Podemos, como yo digo, guardar el orden de higiene, pero no sabemos, pastor, porque esta es una lotería que nos ha tocado. Aquí no sabemos si vamos a un supermercado, si vamos aquí hay pequeñas bodegas o vamos a una tienda por departamento y en ese lugar pueden haber gente contaminada. Así es. Ahora, esto es lo que yo estoy viendo, pastor, que contradice al COVID-19. O ya bajó en su totalidad, porque las grandes manifestaciones por odio racial y lo que se está viviendo en este país son grandes, son multitudes que andan en la calle, pastor. Y estas multitudes andan sin protección. Incluso hemos visto personas, policías que salen al encuentro y estas policías salen sin sus máscaras. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedó el COVID-19? Así es. Entonces la gente tiene que captar, pastor, que de alguna manera u otro nosotros estamos sirviendo a un Dios real. Amén, amén. Que le estamos sirviendo a un Dios que es superior a todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, pastor, debido a esto, estamos viendo muchas personas golpeadas en la fe que incluso tienen miedo de volver a las iglesias. Tienen miedo de volver al centro de adoración y en ese lugar es donde nosotros podemos operar en total confianza. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios está en ese lugar. Amén, mi pastor. Entonces, pero no nos da temor ir a una bodega, no nos da temor ir a una tienda de departamento, no nos da temor andar en la calle, gente que no conocemos. ¿Sí me entiende? Así es, mi pastor. En eso, pastor, nos está costando que el rebaño entienda esa parte de cómo volver a reintegrarse a los lugares. Amén. Sí, pastor. Es tremendo, ¿no, pastor? Lo que usted nos dice. Y es verdad que yo lo estuve diciendo hace unos 2 o 3 días en una de las transmisiones, porque nosotros abrimos ya el día domingo anterior, el día 31 de mayo, abrimos reaperturando la iglesia, tomando los protocolos, etcétera, etcétera. Pero es verdad que muchas personas por temor no llegaron, aunque se tomaron las medidas necesarias para poder celebrar en el templo, pues, un culto o un servicio a nuestro Padre que está en los cielos. Pastor, me he dado cuenta de algo, y es que esta pandemia, yo creo que vino también con un orden. El orden de taparnos la boca y el orden de quitarnos la identidad. 2 cosas que yo he resumido de esta pandemia. Taparnos la boca para que no se hable del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo, y de robarnos la identidad, porque ahora todo el mundo que anda con estas mascarillas, con estas máscaras, prácticamente usted no sabe quién es. Está robando la identidad de muchas personas. ¿Quién será el que va ahí? ¿Quién será el que está caminando al lado suyo? Usted no lo conoce. Hay 2 cosas que el enemigo ha venido a hacer, a robar, matar y destruir, ¿verdad?
Y entonces estas dos cosas son de taparnos la boca porque tenemos que nosotros ser los proclamadores del Evangelio. Tenemos que comenzar a hablar del Evangelio y también a ser identificados como cristianos o como hijos de Dios. Estas dos cosas que están afectando mucho a muchas personas, en la cual salió un video que hasta incluso usted también me lo mandó, pastor, de que ahora cómo vamos a hacer para volver a traer a las ovejas al templo. Es una cosa misteriosa, es una cosa de la cual no podemos dejarla de hablar, porque muchas personas, a pesar de que en estos 70 días que estuvimos metidos, llorando, sufriendo, hoy por hoy, pastor, hace una semana yo le conversaba a mi esposa, la pastora Patricia, cómo ya la gente en el barrio donde yo vivo, cercano a la iglesia, ya estaban bailando, ya estaban de tomadera, ya estaban, o sea, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el temor se le fue, toda esa búsqueda a Dios se le fue. ¿Por qué? Porque solamente se convirtieron en simples seguidores. Y el tema es tan práctico de que nosotros no somos seguidores, nosotros somos discípulos de Dios. Entonces veo que la pandemia sí nos hizo dos cosas grandes, de taparnos la boca para hablar el evangelio y de robarnos la identidad, pastor. Amén. Pastor, referente a eso, ¿verdad? Lo que usted está hablando es verídico. Mire, terremotos, disturbios, guerras, rumores de guerra, todo eso está señalado en la palabra y por ahí quiero entrar para ahondar un poquito en el tema de cómo sobrevivir en el tiempo de crisis. Y pastor, estamos viendo todo este principio que se está dando, pero siempre aclarando algo, pastor, como usted estaba diciendo, porque las ovejas ahora se han dispersado, pero las ovejas que se han dispersado son aquellas que todavía, pastor, les ha costado entender que Dios es un Dios superlativo. Cuando hablo de la palabra superlativo es que Él está encima de todas las cosas. Él es Dios sobre todo. Amén. Él es mayor que cualquier cosa. Entonces, sí, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que nosotros no solo somos cristianos, hijos de Dios, cuando no existía la pandemia. En medio de la pandemia somos gente responsable, somos gente que amamos a Dios, somos gente cristiana, somos gente que Dios ha preparado para estos tiempos, pastor. La Biblia lo dice bien claro. La Biblia dice que la creación está guardando para que los hijos de Dios se manifiesten en este tiempo. Esa palabra de manifestarse los hijos de Dios, simple y sencillamente para que nosotros nos mostremos con un evangelio de poder. Amén. Con un evangelio que nosotros no le podemos temer más al faraón. El faraón son aquellos representantes que están tratando de taparnos la boca. Son aquellos, pastor, mire, aquí en medio de la pandemia dejaron dos pecados grandísimos todos los Estados Unidos. Dejaron abierto el centro de aborto y las licorerías. Wow. Mire qué cosa Tremendo. más increíble. Tremendo. Toda en medio de la pandemia nunca cerraron los centros de aborto y las licorerías. Y ahí todo más estuvo cerrado. Pastor, incluso para yo poder enterrar a mi madre, solamente 10 personas pudimos estar en el lugar por evitar el famoso contagio. Lo único que yo quiero decirle esto, pastor, para toda la gente que está conectado y aquellos que van a escuchar esto más adelante, queremos aclarar algo. Pastor, ningún mal procede de Dios. Así es. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto proviene del Padre de las luces. En Él están todas las cosas. En Él se formulan todas las cosas, pero las cosas buenas, porque debemos de entender algo. La gente está hablando en estos tiempos como que si este fuese el fin del mundo, cuando están saliendo cientos y cientos de personas a nivel mundial, incluso hombres de Dios, ¿verdad? Predicando que Mateo 24, que Apocalipsis capítulo 1, capítulo 4, antes del arrebatamiento, que viene una nueva orden mundial y que va a aparecer un anticristo. Y están confundiendo a las personas y por eso es que las personas han entrado, algunas en temor y otras simple y sencillamente ni escuchan noticias. Amén. Ya. Pastor, ¿por qué tocó esto? ¿Por qué tocó esto tan interesante? Démonos cuenta que enfermedades a través del tiempo han existido. Y hemos visto pandemias en otras épocas, como decir la fiebre española y todo esto, que quizás nosotros ni desconocíamos todo esto, pero lamentablemente nuestra generación está viviendo lo que es una pandemia. Esto no quiere decir que Mateo 24 y que ya va a aparecer el Hijo de Dios y que ya viene Cristo en su gloria,
la gente está aprovechando este momento para meter miedo. Así es, pastor. ¿Por qué? Porque no estamos en esos tiempos. Mire, pastor, en el momento que Jesucristo va a la cruz del Calvario y Él paga por la humanidad, Él paga el pecado, no solamente el pecado, nos redime, nos hace una nueva familia, levanta una generación de sacerdotes y empieza el tiempo de la dispensación de la gracia. Quiere decir que la iglesia está viviendo los mejores tiempos, los tiempos más hermosos y los tiempos más gloriosos. Lo que Dios ha permitido este tiempo, simple y sencillamente, para que la iglesia levante y empiece a recoger la gran cosecha de este gran avivamiento. Amén. De lo que ha visto. Ok, una de las cosas que estoy convencido, en la cruz del Calvario, Él pagó todo. Y ahí el Padre cobró todo lo que tenía que cobrar para que la humanidad pudiese ser redimida. La pregunta mía es, como dice Hechos capítulo 2, Él derramó el Espíritu Santo, Él envió el Espíritu de la promesa, fueron 120 personas bautizadas en el Espíritu, y después de que se echó a andar la iglesia, pastor, llega un determinado momento que el Espíritu Jesucristo es alzado, es levantado en gloria. Amén. Él, al sentarse a la diestra de Dios, se establece el reino de Dios. Tenemos una lucha con muchas personas predicando que hay que establecer el reino. El reino ya lo estableció Dios cuando Él se sentó a la diestra de Dios, sentado, y de ahí intercede por nosotros. Si el centro de operación está en el cielo, Jesucristo y el Padre sentado, Él sentado a la derecha, quien está gobernando es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo va a aparecer un anticristo ahora a dañar todo lo que Jesús hizo en la cruz? Ajá. Eso es mentira, pastor. Es tremendo, pastor. No puede. No puede. Es tremendo. No puede. ¿Por qué? Porque entonces el sacrificio de Jesús quedaría vano en la cruz. Así es. Mientras que ahora Él está rigiendo hasta que todos sus enemigos, y déjeme decirle que esa victoria ya fue ganada, amén, queden postrados bajo los pies del Señor. Amén. Pero eso, pastor, fue ganado hace 2000 años. Así es. La iglesia lo que tiene que tomar es la promesa. Entonces, debido a esto, pastor, lo único que le digo yo es que la cara de la pandemia no la conocíamos, pero la cara de la crisis sí la hemos amén, conocido. Y usted sabe de lo que así hablo. Es. Usted sabe del momento cuando hemos tenido que llorar en un lugar. Así es. Meternos en un cuarto a solas porque no están los recursos, porque la gente se ha ido, porque la gente no quiere venir y porque nosotros tenemos que estar rogando. Llegará el momento, pastor, después de esta pandemia, que Dios va a levantar una cosecha tan y tan grande, porque es el momento maravilloso de la iglesia, porque estamos viviendo, como le digo, en el mejor tiempo, en el tiempo de la gracia. Amén, pastor. Levantados en esto, ¿verdad? Óigame bien, pastor, Dios lo que va a hacer es añadir a su pueblo aquellos que han de ser salvos. Amén, gloria a Dios. Tremendo, pastor, y como usted dice que el centro de operaciones está en el reino de los cielos, asimismo yo creo que como Jesús está a la diestra de Dios Padre, Él nos dio vida en la cruz del Calvario. O sea, amén, Él es generador amén, de vida y no un generador de muerte. Amén. Y pastor, las estadísticas son claras y es bueno de que todos los que nos están viendo puedan entrar a ver estadísticas, porque es importante las estadísticas. Por cada una persona que muere, el generador de vida, que es Cristo, ha metido a este mundo 5 o 10 vidas más, pastor. O sea, Él sigue dando vida. O sea, hubieron 10 nacimientos amén, por cada persona que murió del COVID-19 en esta pandemia. O sea, nosotros seguimos creciendo y ese crecimiento o esa nueva generación es la que tiene que saber de ese Dios de la gloria. Recordemos, pastor, que en un tiempo ahí en el Antiguo Testamento se levantaron muchos hombres de Dios que decían, esta generación no conoce de lo que hizo Dios en Egipto. Entonces nosotros tenemos que comenzar a proclamar y a generar vida a esa generación que viene detrás de nosotros, a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes. Es por eso que, pastor, quizás en algún momento un pastor muy conocido dijo, o todos o nadie, porque los ancianos son los que están hablándonos de lo que Dios ha hecho por la experiencia que han tenido con ese Dios vivo. ¿Y a quién se los tienen que conversar? A la generación que viene detrás de nosotros, a los niños, a los adolescentes, de que sepan que hay un Dios
que en medio de la crisis, en medio de las dificultades, siempre se ha glorificado. Y qué bonito, pastor, lo que estamos tocando, porque yo lo viví, pastor. Usted tocó un tema muy importante que sabemos en los momentos en que nos hemos metido en nuestra habitación a llorar y no hemos sido portavoces de tocar la puerta, no hemos sido portavoces de hablarle a alguien, no hemos sido portavoces de pedir a alguien o mendigar a algo, pero Dios ha estado ahí. Y justo en el Exacto. momento necesario, Amén. cuando lo hemos Amén. necesitado, Dios ha estado trayendo provisión. Y eso, pastor, me llena de regocijo, porque ahí en el primer libro de Reyes hubo una gran dificultad y Elías estuvo viviendo esa Amén. dificultad a tal punto de que desafió a los profetas de los Baales y de los Aceras en el tiempo de Acab y de Jezabel. Pero hay algo interesante, pastor, porque Elías hubo un momento en su crisis que este hombre que tenía un gran poder de oración, escúcheme bien, pastor, Elías tenía un gran Sí, sí, poder sí. de oración, que hasta por su oración Dios ya le había dicho que ore para que vuelva a llover. Durante 3 años se había perdido la lluvia. Pero este hombre en su momento de crisis, pastor, escúcheme bien, en su momento de crisis le pidió a Dios que le quite la vida. O sea, prácticamente oró, porque orar es hablar, que le quite la vida. Así Pero es. Dios le respondió cuando Elías dijo que caiga lluvia y cayó lluvia, pero no le respondió en su crisis la innecesidad de morir. ¿Por qué Dios no le respondió, pastor? Es tremendo esta parte, pastor, porque Dios quiere dar vida y no muerte. Muchas veces nosotros, Así es. pastor, hemos pensado hasta incluso de que ya se termine todo y que ahí ya nosotros nos olvidamos sin saber discernir los tiempos, porque después de esta vida donde nosotros estamos aquí, hay una vida eterna, sea para ir al reino de los cielos o sea para ir al infierno, pastor. Así es. Pastor, mire, eso que usted está diciendo, de que Dios lo único que hace es generar vida. Esta es la gran pregunta. ¿Quién originó la pandemia? Entonces la gente piensa, lo correlaciona con las señales de los últimos tiempos. Mateo 24, y dicen, o es que habrán pestes. Óigame, entonces la pregunta mía es esta, ¿estará Dios aburrido mandando peste para matar al mundo entero? No, señores, ese no es Dios. Volvemos al punto, pastor. En Dios no se origina lo malo. En Dios no se origina lo malo. ¿Qué pasó? Que las grandes reportajes, que videos, que esto, que lo otro, posiblemente, pastor, fue algo que se salió de las manos, uno no tiene las pruebas, ni es más, hablar eso es hacer ruido. ¿Que está permitido? Sí, porque Dios sí permite las Así es. cosas. Ahora bien, ¿cómo va a generar vida en todo esto? Óigame bien, pastor, en lo que las personas están atravesando este tipo de crisis. Déjeme decirle que hasta mi mamá tuvo el COVID-19 con 86 años. Uno de los indicios que debilitó mucho a mi mamá fue eso. Pero yo no creo que Dios provocó esto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esto fue algo que se salió y atacó el mundo entero. Pero lo que debemos de ver es esto. ¿Qué propósito trae esto? ¿Qué propósito va a generar? ¿Qué Dios está hablando a través de esto? Encontramos entonces, pastor, y yo quiero solamente tocarle ese punto, porque ahora lo que hemos atravesado, lo que hemos sobrevivido, lo que estamos aquí en este mundo, y eso no nos llegó a nuestra casa, y esa plaga no tocó nuestra morada, hoy hay unos que los tocó, pero siguieron para adelante y la sobrepasaron. Pastor, hay algo que Dios vino a desarrollar. Y mire cuál es la problemática de la iglesia. Nosotros, mire, pastor, yo solamente quiero tocarle, y tenía varios pasajes, pero quiero tocarle eso. En 1 Corintios capítulo 12, una vez se dio una encuesta de cuántos dones existían. La palabra dice así, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe. Me detengo ahí, pastor. Esto se lo he enseñado a la iglesia.
Porque dice, por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. La problemática del cristiano de hoy en día es, pastor, anda buscando lo que se ve, pero lo que no se ve está detrás de una puerta, está detrás de un cuarto de intimidad, donde tú adoras a Dios, donde tú lo buscas, donde tú manejas su intimidad con Él. Ahí lo que estamos pidiendo es erróneamente, queremos dones de sanidad, profecía, ciencia, discernimiento, distintos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Todo esto son asuntos que se ven. Pero yo una vez le tiré una palabra a la iglesia y cuando usted me dijo cómo manejar esto, cómo sobrevivir en tiempos de crisis. Pastor, mire, todos nosotros, los hijos de Dios, por medio del aliento del Espíritu que Él nos dio vida, ahí sopló algo en nosotros y ese algo fue lo sobrenatural de Dios, eso es lo que nos da vida. Dentro de nosotros, pastor, estamos formulados de una realidad, de una hermosura de Dios, y ahí Dios nos dio de alguna manera esa esencia de fe. Pero la fe que tenemos, pastor, nosotros somos capaces de montarnos en un avión sin verle la cara al piloto y bajar 8 horas. Y no sabemos quién es el piloto. Así es. Nosotros vamos confiados que nosotros vamos a llegar porque tenemos la confianza puesta en esto, pero más detrás de todo esto, estamos desarrollando a aquellos hijos de Dios y le estamos pidiendo, Señor, que lleguemos con bien al lugar, y ahí es donde se desarrolla lo que está diciendo 1 de Corintios capítulo 12, es la fe desarrollada. Creo yo que la pandemia lo que vino fue estirarnos nuestra fe. Ya no estamos en temor, ya no estamos en necesidad, ya no estamos, pastor, porque conocimos la cara de la escasez. Si mañana se presentara otra pandemia más, nosotros sabemos cómo decirle a esa cara, te conozco. Yo te conozco porque Dios ha sido fiel y Él me ha sostenido. Entonces lo que vino a hacer ese don de fe, porque este es el don de fe, este no es la fe con la que nosotros hemos nacido, pastor. Tremendo. Este es el don de fe desarrollado. Amén, pastor. Es la que va a expulsar, ¿sabe qué? Va a expulsar afuera a los demonios, va a expulsar, ¿sabe qué va a dar a luz? Va a dar a luz las grandes manifestaciones. Estamos orando por don de sanidad, pero no tenemos fe, pastor. Amén. No tenemos el don de fe. Entonces lo que va a exponer esto, lo que vino a exponer la pandemia a nosotros, es ese don de fe para decirle, yo conozco tu cara, escasez. Amén, amén. Yo conozco la cara de tu enfermedad. Porque a quien no le tocó muy cercano esto y en determinado momento creíamos que era el COVID-19 reinando en nuestras casas, pero el don de fe los hizo superar esto. Amén, amén. Vemos ahí, pastor, que Dios es un Dios real. Aleluya. Que Dios es un Dios bueno, que en Él no se gesta lo malo. Pastor, de la misma manera podemos ver a través de todo el tiempo de cómo Dios nos ha sostenido y cómo nosotros, esa famosa frase que están usando ahorita en el mundo entero, declarar la palabra y declarar la palabra. Es que nosotros, pastor, tenemos la autoridad de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque la declaración, y esta es parte de cómo sobrevivir en un tiempo de crisis. Encuentro aquel gran episodio previo, pastor, a que el Señor Jesús saliera en la tierra y Él fuese a ejercer su ministerio público. Y en determinado momento, ¿cuál fue la gran crisis que Jesús vivió? Tomado de la misma mano, fue llevado al desierto, pastor, por el mismo tentador. Así es. Déjeme ver ese pasaje de este ángulo, pastor. ¿No tendría Jesús la potestad y la autoridad para hacer una panadería de piedras? Él pudo haber agarrado esas piedras y decir, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Es que las piedras, él podía haber hecho una panadería. Él podía haber hecho un almacén, él podía hacer una tienda grandísima y demostrarle al diablo quién era, pero él sujeto a su Padre, sujeto a lo que Dios decía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar sujetos a lo que Dios manda, a lo que Dios dice, a lo que Dios está operando, a lo que Dios está hablando en estos tiempos. Tremendo, pastor. Y encuentro esto, pastor. Ayunando 40 días, este hombre con hambre. Déjeme decirle que cualquiera de nosotros hubiera claudicado en ese sentido. Cualquiera hubiera caído en ese momento. ¿Por qué? Pero, oye, por coraje,
o por demostrarle o darle un merecido al diablo, más sin embargo él sujeto a su La padre. sumisión. Y ahí donde me quiero parecer a Amén, Dios, amén. ahí donde me quiero parecer las pisadas del maestro. Tremendo. Y él le dijo, óyeme, escrito está, No solo de no pan. solo de pan vivirá el Amén, hombre. pastor. Y yo pregunto, en Ecuador, en Honduras, que es mi país, en México, por lo menos la gente que yo conozco, la gente que me ha rodeado, la gente de Estados Unidos, de aquí, pastor, la iglesia Ebenecer, ni una sola llamada, pastor me ha dicho decir, pastor, necesito una compra. ¿Sabes por qué? Porque no solo de pan vivirá Amén. el hombre, Gloria a Dios. porque hemos creído en su palabra, porque hemos creído en la provisión y ahí donde hemos declarado, escrito Amén, está. pastor. Esa es la declaración, escrito está. Gloria a Dios, pastor. Así que, pastor, Tremendo. Escúcheme, sí, pastor. sí, el tema Qué interesante. bonito, ¿no? Porque mire, yo traigo a colisión algo. Yo estoy hablando mucho del Antiguo Testamento en el primer libro de Reyes de Elías, y usted me está hablando del Nuevo Testamento, de los dones, me está hablando de la fe. Y hay algo muy interesante, porque cuando nosotros nos conectamos al Antiguo Testamento y Dios se manifestaba a muy pocas personas, ciertamente más bien le hablaba a los profetas para que los profetas le hablen al pueblo de lo que iba a suceder, de lo que iba a acontecer, pero cuando este hombre de Dios, que era un hombre que tenía una intimidad tremenda con el Padre que está en los cielos, sufrió esta crisis, pastor, dice la escritura ya en el capítulo 19, de que él se durmió y quien lo alimentó fue Dios a través de un ángel. Así es. Entonces el ángel dice que él estaba dormido y el ángel lo levanta y le dice, Elías, come el pan. Y luego de que comió el pan, dice que se volvió a dormir y después se levanta nuevamente y pudo caminar 40 días con la alimentación que Dios le dio. O sea, en la Wow. cuarentena, Sí. el pan de vida, el pan que te da el Padre que está en Amén. los cielos, el pan que te provee Dios, te va a dar esa alimentación para que perdure hasta el otro punto donde tú tienes que alcanzar. Segundo, pastor, Amén. ya Amén. le tenía Dios a una viuda en Serepta para que le dé alimento. Tercero, pastor, Así ya le es. tenía Dios a los cuervos para que le alimenten a Elías. O sea, siempre en medio de la crisis, este hombre de Dios tenía alimento de parte de Dios. O sea, todo el camino en el cual era crisis para Elías, Dios tenía provisión. Escúcheme bien, amado hermano que me Amén. está Amén. viendo, en medio de tu crisis, Dios te va a dar provisión. ¿Y dónde quiero llegar, pastor? Porque Amén. el desarrollo es bonito. Yo estoy hablando del Antiguo Testamento, usted me está hablando del Nuevo Testamento, pero la manifestación del Espíritu Santo, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se rompió el velo desde arriba hacia abajo, nosotros tuvimos acceso al trono de la gracia, al trono de poder, De la y gracia. nos dejó el Espíritu Santo. Escúcheseme bien, ese Espíritu Santo de que usted hace un momento lo estaba manifestando, ese Espíritu Santo que nos va a ayudar, ese Espíritu Santo que nos va a consolar, ese Espíritu Santo que está siempre con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, pastor? No ofender a ese Espíritu Santo, aumentar nuestra fe, Así es. creerle al Espíritu Así es. Santo de que está con nosotros, de que Él va a ser el proveedor de parte de nuestro Padre que está en los cielos. Qué tremendo, pastor, Amén. cómo nosotros podemos entender que solamente en Dios podemos sobrevivir en medio de una crisis, en medio de tiempos difíciles. Hay mucha gente acá en Ecuador, pastor, que han visto la manifestación de la gloria de Dios. Y en verdad yo me regocijo. Mucha gente que está dando testimonio de cómo le tocaron la puerta, de cómo alguien que no lo conocían, amigos temporales, amigos de años atrás, tocaron la puerta y fueron a dar provisión. Solamente lo hace Dios, Amén. pastor. Es Amén. Así tremendo es, lo que pastor. nosotros hemos visto en esta pandemia, que mucha gente le llama el peor año, el 2020 el peor año. Pero Lucas 4, pastor, No. dice la escritura, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. ¿Para qué, pastor? Para abrir las cárceles, Va a dar las para buenas nuevas. desatar ligaduras. Y dice en ese Amén. último versículo, o en ese último literal C, este es el año agradable del Señor. Tremendo, Pastor Mario. Amén. Así es. Pastor, todo lo que estamos hablando en correlación a esto,
¿verdad? Es donde debemos entender, pastor, que la iglesia debe de despertar. La iglesia debe de despertar. La iglesia no puede seguir jugando a iglesia. Como usted dijo, pastor, vimos en los tiempos del 2011, aquí fueron estos aviones cayéndose, las torres gemelas derrumbadas, y hubieron un momento de caos donde la iglesia se llenaron, pastor. Pero llega un momento que pasó todo esto, la gente volvió a la rutina y todo esto quedó en la nada. Pastor, pero realmente no podemos negar, honestamente, no podemos negar que esto continúa hasta que no encuentren una vacuna, pastor. Y esa es otra aclaración que tengo que hacer, ¿verdad? La gente está hablando muchas bobadas, pastor. Y quiero para esto, para alimentarle a la gente, a alimentar a las personas que nos van a ver allá y nos van a escuchar en Ecuador, ¿verdad? Y lo mismo, yo le voy a dar el share para compartirlo en mi página, pero estamos viendo que la gente está tildando a un Bill Gates, que es el dueño de los de Microsoft. Microsoft, y esta persona, ¿verdad? Le están atribuyendo un nuevo orden mundial, que un código ahí de 2020 no sé qué, y que está encerrado el 666, y la gente lo que está hablando son cosas que desconocen, pastor. En primer lugar, este hombre no tiene ningún poder legislativo para cambiar ninguna regla en el país. No puede. No puede, que porque eso están instituidas las reglas del gobierno, donde nadie puede hacer absolutamente ningún cambio, pastor. Entonces la gente está diciendo que este hombre, solo porque tiene dinero, él puede tener todo el dinero que se le dé la gana y en 2 días multiplicarlo, porque el hombre lo que tuvo fue cerebro para eso. Pero él no puede imponer absolutamente nada, y que va a venir la vacuna, y que en la vacuna viene el chip, y con el chip viene el 666, y la gente está desconociendo y están hablando cosas irrelevantes. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene ningún Así peso. es, pastor. ¿Por qué le digo eso, pastor? Yo lo que le digo esto es para que la gente se vaya, ¿cómo se llama?, quitando de su mente. Al contrario, si este hombre llegase a decir, bueno, yo tengo aquí una canita que vale 200 millones de dólares y aporto una ayuda para encontrar lo que es la crisis, ¿verdad? Y esta es mi opinión, una vacuna para esta crisis. Entonces, pastor, la gente debería de analizar perfectamente de que lo que están tratando es de buscar una cura para este mal y no una inyección, como ellos dicen, que allá adentro se va a formular un chip. Eso, pastor, no es el tiempo, eso está fuera, está destiempo. ¿Por qué hablamos de este asunto, pastor? Por el asunto de que Dios permanece en Así es, gloria. pastor. Mientras Jesucristo esté sentado en el trono de su majestad, esto es incambiable, las Así es. reglas no pueden cambiar. Y es tremendo. No pueden Es cambiar. tremendo, pastor, y yo quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros somos Ajá. inmortales o somos mortales? Pastor, nosotros honestamente, de la manera que yo lo puedo ver, es inmortalidad. Todo ser humano es una persona inmortal. ¿En qué sentido? Porque Daniel capítulo 9 o capítulo 12 nos dice que unos serán levantados para vida eterna y otros para confusión perpetua. La Biblia nos habla a nosotros, pastor, según el libro de Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, no somos de aquellos de los que no tienen esperanza. Y el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y todos los que hayamos quedado. El problema es, pastor, aquel que se queda en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento de la iglesia sí es inminente. Lo único que le puedo decir es esto, en esa inmortalidad, óigame bien, pastorazo, no creemos que todo el mundo va a ser levantado, porque hay un precio que hay que pagar y lo pagó Cristo. Amén. Y hay una gracia de Dios y un regalo que debemos de tomar. La inmortalidad de nosotros sería vida eterna o condenación Amén. eterna. Eso Y esa es la es inmortalidad. hablando lo espiritual, pastor, y a dónde yo quería llegar con esa pregunta, es de que en esta tierra también somos mortales. Aquí, Así aquí es. tenemos que llegar a una edad de 65, 70, 75, 80. Hay unos que llegarán a 90 y quizás lleguen a los 100 años, pastor, pero Sí, tienen que morir. ¿Y amén. dónde Así es. está la Todos plataforma? tenemos que pasar por ¿Dónde eso. está la plataforma donde yo quería llegar? Es por los atributos que le están dando a Bill Gates. El nuevo orden mundial.
¿qué pasaría cuando este hombre muera? Porque él Exactamente. tiene que morir. Él no es eterno. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que la ignorancia, están hablando que él es un anticristo. O sea, Pastor. es como usted dice. O sea, la gente, come on, deben de despertar. No, por eso le digo, están sacando todo afuera de Así contexto es. y fuera de tiempo. Los tiempos mayores. Mire, pastor, le voy a decir qué es lo que Dios me dio el año 31 de diciembre del 2019, la prédica de cerrar el fin de año. Y la gente no creyó esto porque no era una prédica atractiva, pastor. Pero vuelvo y le digo, cerrado en mi oficina, buscando el rostro de Dios, vino la palabra a mí y esa palabra fue: lo que tú siembres, lo cosechas. Lo que tú siembres. Entra una crisis, pastor, para ver dónde está puesta esa palabra y si alguno de la iglesia de Benecer, algún hijo, está escuchando, nos está viendo o está conectado, que estuvo presente ese 31 de diciembre, puede darse cuenta que yo tiré esa palabra. Lo que tú siembres en el 2020, esa va a ser la retribución de tu Gloria a cosecha. Dios. Y vi eso, pastor, que la gente como que no le entró. Ahora, si hubiese sido año de retribución, año de aumento, año de cosecha, año de esto, la gente hubiese estado ahí porque la gente está deseoso de Amén, esto. amén. Pero ¿sabes qué, pastor? Es el año que más nosotros, por lo menos en mi causa, yo he tenido con mi esposa que sembrar. ¿Por qué le digo esto? Es el año que más yo he necesitado ver cómo agarramos, ¿verdad? Todo, óigame bien, lo que está retrasado en sentido material de nuestra iglesia y poder, ¿cómo se llama?, cumplir con las obligaciones. Amén. Porque fue el año donde Dios lo señaló. Es el año de que en medio de tu escasez saques y aportes lo que no Gloria a tienes Dios. para sustentar a otro ministro, para ayudar a otro ministro, para ayudar la causa de tu iglesia, para sustentar otros Y lugares. pastor, Pero ahí donde se prueba la fidelidad de la y persona. pastor, Es ahí, en medio de la escasez, y pastor. pastor, imagínese que esa palabra también el Señor nos dio cuando nos dice, y Él da semilla al que siembra y pan al que come. Él, Así es, Él proveerá, Él multiplicará, Él aumentará para ver tus frutos. Entonces, qué glorioso, así es. pastor, de que podemos recordar claramente cuando usted está conectado con Dios y usted suelta una palabra de parte de Dios, que posiblemente, pastor, posiblemente no a todos la van a tomar, no todas la van a captar, no todas la van a coger, pero sí los fieles, sí los que han creído en el Señor. En estos tiempos, pastor, donde nosotros hemos vivido y hemos dado testimonio de cómo, a pesar de la crisis que estamos viviendo, hemos estado sembrando. Y es bonito, pastor. Justamente en esta semana Amén. yo salí en vivo y yo le decía a las personas que se conectan que hay muchos, pastor, créame, hay muchos que no los conozco. Hay un chico Mejía de Galápagos, de Santa Cruz, hay otra niña de Galápagos que también se conecta mucho, hay otras personas que realmente no los conozco, que se conectan y están fieles a la transmisión de todos los días a las 9:30 de la noche. Y entonces, Gloria a pastor, Dios. yo lancé la palabra de que el Señor me había dado de bendecir con 5 canastas a 5 familias. Y bendito sea el Señor, pastor, de que hasta el día de hoy, en toda esta semana, porque mañana voy a hacer la entrega, nos vinieron esas provisiones para armar estas 5 canastas. Y es de bendición. ¿Por Wow, qué? tremendo. Porque yo tiré esta palabra, pastor, justamente lo que usted está hablando. Él da semilla al que siembra. Porque la semilla, pastor, y para todos los que nos están escuchando, la semilla es para sembrarla, no para comérsela. Escuchen, lo voy a Así volver a es, repetir. así es. La semilla es para sembrarla, no para Ujú, comérsela. Porque ujú. cuando usted se come la semilla, usted no va a dar fruto, usted no va a cosechar. La semilla se la siembra y ahí usted va a cosechar y va a tener frutos. En este tiempo podemos decir, pastor, claramente lo que está escrito: echa tu pan sobre las aguas y en el tiempo de tu necesidad, en el tiempo de tu crisis, Ve a recogerla. volverás a recogerlos. Ujú, Tremendo, a pastor. recogerla. Pastor, creemos en esto. La fidelidad de Dios es tan grande. Porque esto encierra en la área de las personas de cómo vivir en tiempos de crisis.
Mire, pastor, hay una gran verdad que acabamos de tocar en este tiempo. Yo conozco personas que en medio de la pandemia Dios los ha bendecido. Le voy a decir cómo, pastor. Nunca pararon de trabajar. Gloria a Dios. El gobierno federal de Estados Unidos mandó un cheque, Donald Trump, de $1,200 por cabeza a las familias. Si sea un matrimonio eran 2,400. Si tienen dos niños, mandaban $1,000 más. Wow. O sea, hasta el gobierno, y déjeme decirle, comparado a otros gobiernos en otro mundo, él hizo poco. Y están hablando de un segundo plan económico, de un estímulo económico para volver a hacerlo, a mandarlo a las personas. ¿Qué es lo que pasa, pastor? Que hay personas, óigame bien, que nunca perdieron su trabajo. Entonces el gobierno le mandó $3,000 arriba, pastor. Hay personas que tenían 3 hijos, le mandó más. 1,500 y 2,400. O sea, Dios ha sido tan bueno. ¿Por qué? Porque hay personas que han conocido ese principio de siembra y cosecha. Amén. ¿Y qué es lo que lo va a mantener en medio de la crisis a la persona? Lo que tú hayas sembrado. Amén. Amén. O sea, esto no hay que ir a otro planeta. Así es. Dios da pan para comer, semilla para sembrar y dice para que estés todo el tiempo con abundancia, no en escasez, y seas saciado. Es que Dios te va a dar medida remecida, como dice, apretada y desbordante. Entonces, déjeme decirle, la gente se mete en un caos porque les da la gana, porque quieren, porque quieren. Mire, pastor, no es por vanagloria ni nada, pero en medio de esto yo le dije a la pastora, yo voy a vender mi carro. Usted sabía, pastor, que yo vendí el carro mío, el Lexus, en 3 horas lo vendí. Wow. Y le saqué el dinero que yo quería. O sea, ¿por qué? Porque déjeme decirle que en otros tiempos, que no estaba la pandemia, empecé a querer hacer cosas y lo puse para la venta y yo decía, Señor, ¿y qué pasa? Que esto no se vende. Y el carro en excelentes condiciones. Dije, lo voy a poner en medio de la pandemia y voy a probar a ver quién es. Yo conozco ese carro, pastor. Mire, yo sé las velocidades que tiraba ese carro en segundos. en 3 horas lo vendí. Wow. En 3 horas. Por eso le digo, en medio de una pandemia, donde está esta falta de recursos y todo esto. Pero, pastor, ¿dónde queremos llegar con todo esto? Punto final que yo creo, pastor, y yo creo que es la mano, lo que hemos visto nosotros como ministros de Dios, y hemos visto, no solamente hemos sembrado tiempo, hemos sembrado sacrificio, hemos sembrado trofeos, pastor, como que eso que no pasan en televisión ni en pantalla gigante de un estadio, cuando podemos restaurar un matrimonio, cuando podemos dar consejo a una persona, sacarlo de droga, el trabajo interno, lo que estamos haciendo, todo esto, pastor, va a traer una retribución grande. Gloria a Dios. Por la cual nosotros estamos aquí. Y no estamos, pastor, para enriquecernos ni para que somos, no. Estamos para servir al pueblo de Dios, para llevarles estos principios, porque la palabra que nosotros hemos sembrado en tiempos de abundancia y en tiempos de crisis y en tiempos de todos los tiempos, pastor, a esas personas les ha ayudado. Si la palabra que nosotros no hemos tirado no ha ayudado, sería cuestionable. Pero la palabra que nosotros hemos dado y hemos hablado en el nombre del Señor, Amén. Domingo tras domingo, eso ha causado eco en muchas personas y las personas están saliendo adelante. ¿Por qué? Porque vemos el fruto de lo que ellos poseen, no solamente en el área material, sino personas que llegaron destruidos, pastor, y estamos viéndolos avanzar en el reino del Señor. Amén, pastor. Quiero retomar algo que usted hace un momento dijo y que con esto vamos a alinear ya para cerrar, pastor, es de que el gobierno de Donald Trump cómo pudo ayudar económicamente a muchas familias. Le cuento que acá el gobierno de Ecuador también lo hizo. Obviamente que la diferencia son bastante abismales, muy grandes. Acá dieron por familia $150, pero lo tomo como una anécdota y si usted me ve, me sonrío, porque mandaron los links para que la gente entre y ponga su número de cédula a ver si salía favorecida o no. Y le cuento que mucha gente no salió favorecida y tenía esto de decir, ¿será que yo no existo? que el gobierno no me puede ayudar, aunque sea con $150. ¿Y por qué me río, pastor? Es porque a pesar de que muchas personas ingresaron su número de cédula a este link y no aparecieron, no existieron para el gobierno, para una ayuda, a pesar de que estaban viviendo en una extrema pobreza, sí existían para Dios. Quizás no para el gobierno, pero sí para Dios. El gobierno le estaba dando $150 mensual
pero Dios le daba provisión todos los días. En la mesa había alimento, en la casa había alimento, pastor. Mucha gente antes de la No ha pandemia, faltado nada. pastor, antes de la pandemia, sus refrigeradoras eran piscinas, pastor. Eran piscinas las refrigeradoras. ¿A qué me refiero? Que solamente había agua, agua y agua. H2O. Ahora usted abre la refrigeradora de estos pseudos hermanitos que no estaban creyendo de que Dios era el que sustentaba. Y usted le ve hasta cosas que tienen de más. Créame, pastor. Para eso apareció la pandemia. Pastor, hoy por hoy, esta misma gente, pastor, de que anteriormente no tenía, es también la que está sembrando porque le está creyendo a Dios. Dios es bueno todo el tiempo, pastor. Amén. Y vamos a cerrar, pastor, porque yo tengo en cada noche de que hacemos una transmisión de sellar la palabra que hemos dado. Hoy tuvimos este tema maravilloso que se llama cómo sobrevivir en tiempos difíciles. Y queremos sellar la palabra de hoy con una frase muy bonita. Dios está de mi lado. Así que usted que nos está viendo, usted hermano que nos está viendo, hijo espiritual, usted que es amigo de la casa ya, ponga ahí, Dios está conmigo. Ahí selle la palabra. Eso va a ser interesante porque cuando usted sella la palabra, usted le está creyendo a Dios. Pastor, le agradecemos un mundo por haber compartido con nosotros el último mensaje, pastor, que le deja a este pueblo que lo está viendo. Amén. Bendiciones, buenas noches y un placer haber compartido con ustedes. Realmente estoy contento, pastor, por poder experimentar junto con ustedes y saber que Dios siempre, siempre estará en control y Él los va a proveer en todo momento. Amén, gloria Así a Dios. que tranquilos, confiemos. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Dios acomodó este tiempo para probarte que Él es más fiel, aunque nosotros seamos infieles. Amén. Dios me les bendiga, pastor. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches, pastor Mario, y así mismo, como todas las noches, nos vamos a despedir recordándole que soy el pastor Freddy Pita y la pastora Patricia de Pita del Ministerio Internacional Ebenecer Bajo Unción Ecuador, bajo la cobertura de los pastores Mario y Lidia Maya. Un abrazo, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga y que Dios les bendiga. Gracias, pastor Mario. Saluda a la pastora Lidia, que también estuvo conectada. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, los amamos. Gloria a Dios.